Entonces, vamos a ver. Acá un libro. Que sí. Pero sí. No figuras medias. Ya, pasa ahí, pues. Ya, vamos a checar rápidamente este libro. Esta, creo que esta. Esta. A ver. Ah, por ejemplo, esta. Podemos realizar este ejercicio. Sí, de todos modos, lo que pasa es que es para una amiguita, yo se lo estoy viendo, voy a hablar con ella y para agilizar los papeles, sea rápido, mañana la fecha para que usted le voy a decir que le regale para su repuesto. Ajá. Muy bien, entonces, vamos a ver este. Dice, en un municipio se han construido 14,000 viviendas nuevas, de las cuales cuatro quintas fueron promovidas por la iniciativa privada y el resto por el sector público. Bueno, este, dice eso que dice el resto, ¿cuánto sería? Bueno, este, bueno, aquí sería suma y, sería una resta, ¿no? De fracciones, eh, normal. Sabemos que para hacer una suma y resta de fracciones, lo que necesitamos es que los denominadores, los de abajo, sean iguales, ¿no? Entonces, si los de abajo son diferentes, pues no se puede hacer rápidamente, tenemos que hacer un procedimiento para que esas fracciones ya tengan el mismo denominador. Entonces, si vemos que las fracciones ya tienen el mismo denominador, pues de una vez, ¿no? De una vez hacemos la operación. Pero si no, pues hay que hacer que esas fracciones tengan el mismo denominador. Y para eso, pues hay que hacer ciertos procedimientos, ¿no? Bueno, en este caso, pues dice, sería una resta, ¿no? Entonces, 4/5 dice el resto. Pues básicamente sería restar 5/5, que es el entero, ¿no? Acuérdense, el entero siempre es el de arriba y el de abajo siempre son iguales, ¿no? El numerador y denominador siempre son iguales. Entonces, 5/5 se estaría restando con 4/5, y entonces, y así nos quedaría ese resto que dice, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? A ver, si yo resto, vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto queda esto? 5/5 menos 1/5.
No, perdón. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Ay, ya se vuelve. Ya se hizo bola, espérate. Decía, decía. No, perdón, me confundí. Debió haber sido 4/5. Ya está. A ver, ¿cuál sería la opción correcta aquí? ¿Cuánto es 5/5 menos 4/5? ¿Será un quinto o un décimo? ¿Cuál será la respuesta correcta? Si resto 5/5 menos 4/5. Si restamos esto, 5/5 menos 4/5, ¿cuánto queda? ¿Cuánto quedaría? 5/5 menos 4/5. Pues queda, acuérdate de esta suma de resta de fracciones, quinto. Entonces simplemente se resta. Simplemente operan los de arriba, ¿no? Y los de abajo se vuelven a escribir. Ajá. Entonces, nos queda un quinto. Entonces, así, entonces, cada vez que queramos hacer una suma o resta de fracciones, entonces, tenemos que asegurarnos que los denominadores sean los mismos, ¿no? Entonces, acá sería 5 menos 4, 1, y solamente le vuelvo a escribir el mismo denominador. Bien, entonces, así es. Ahora este de aquí ya cambia un poco la cosa, ¿no? Las fracciones que observamos tienen diferentes denominadores. Una, el denominador es, en una, el denominador es 3, en otra es 8, en otra es 6, ¿no? Entonces tienen diferentes denominadores. Por lo tanto, ¿qué se haría aquí? Pues como dije, cuando ya tienen los mismos denominadores, pues los operamos, ¿no? O sea, sumamos o restamos las fracciones, ¿no? Pero si vemos que no tienen los mismos denominadores, entonces no podemos sumarlos o restarlos inmediatamente. Sino primero tenemos que hacer una conversión. Tenemos que convertir las fracciones para que todas tengan el mismo denominador. Entonces, lo que tenemos que hacer acá. Tenemos que convertir estas fracciones para que todas tengan el mismo denominador. Bien. Entonces, hay varios procedimientos para hacer esto. Vamos a ver aquí vamos a ver el de mínimo común múltiplo. ¿Sí? Hay varios procedimientos, pero vamos a ver el de mínimo común múltiplo. Entonces, aprovechando que hace poco vimos esto de mínimo común múltiplo, entonces vamos a utilizar eso para realizar creo que sí es una suma de fracciones.
Porque así como está, no se va a poder sumar. O sea, no voy a poder decir, no voy a poder sumar 2 más 1 más 1. O sea, no se puede. Porque los denominadores son diferentes, ¿no? O sea, si fueran iguales, pues simplemente sumaríamos los de arriba ya, ¿no? 2 más 1, pues son 4, ¿no? Y le volvemos a escribir los mismos denominadores. Y ya estuvo. Pero en este caso, como los denominadores son diferentes, entonces aquí no se puede hacer eso. Bueno, entonces hay que hacer esta suma de fracciones, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, vamos a sacar, cómo se hace esta suma de, bueno, puede ser suma o puede ser resta, como sea. ¿Cómo resolvemos una suma o resta de fracciones con diferente denominador? Como dijimos, las que tienen igual denominador está fácil, ¿no? Simplemente es sumar o restar los numeradores y luego colocar el denominador y ya, ¿no? Pero las que tienen diferentes denominadores, aquí es un poquito más tedioso. Bueno, hay que hacer un procedimiento. Antes de hacer la suma o la resta, hay que hacer un procedimiento para que ya las fracciones ya queden con el mismo denominador. Bueno, entonces vamos a hacer este método del mínimo común múltiplo. Entonces vamos a poner acá, para este método del mínimo común múltiplo, necesitamos los denominadores. Necesito en este caso el 3, el 8 y el 6. Entonces, esos son los que necesito, ¿no? Esos son los denominadores de estas fracciones. Por lo tanto, son los que necesito. Ahora, vamos a ver qué vamos a hacer con... Entonces, ahora a estos denominadores le vamos a sacar su mínimo común múltiplo. Mejor dicho, perdón, estoy mal. Mejor dicho, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos tres. Eso. Está confundido. Entonces, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos tres números, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo del 3? O sea, entre estos tres, ¿no? Entre el 3, el 8 y el 6, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Acuérdense qué significaba eso de mínimo común múltiplo. Quiere decir el número, o sea, el primer, o sea, también el primer número que aparezca en las tablas de estos tres, ¿sí? Acuérdense que a eso se conoce como mínimo común múltiplo, ¿no? El primer número que aparezca en la tabla de estos tres, ¿sí? O sea, en los tres va a aparecer ese número, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir 3, porque 3 aparece en la tabla del 3, pero no aparece en la tabla del 8 y tampoco aparece en la tabla del 6, ¿no? Entonces tiene que aparecer en los tres. El número el producto que nosotros elijamos tiene que aparecer en esas tres tablas. Bueno, pero no tenemos que matarnos a hacer eso. Mejor vamos a hacer el procedimiento, uno de los procedimientos que les mostré. Entonces, por ejemplo, si decimos cómo construiríamos el 3 con una factorización. ¿Cómo construiríamos el 3 con una factorización? Bueno, vamos a hacer primero el 8. Creo que es más fácil ese. El 8 con una factorización, ¿cómo la construiríamos? Acuérdense, esto de factorización quiere decir que los vamos a, ¿cómo se dice? Como que a desarmar, por decirlo así, ¿no? Hazme cuenta que estos números son como un rompecabezas, ¿no? Y que los vamos a desarmar, ¿no? Así como hacemos con el rompecabezas que lo armamos y lo desarmamos, ¿no? Pues así sería esto. Entonces, el número 8, así como está, es como si estuviera armado, ¿no? Nosotros lo vamos a desarmar. ¿Cómo quedaría el 8 desarmado, o sea, factorizado? Pues quedaría así. Quedaría como 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces, o sea, si multiplico el 2 3 veces, me da 8, ¿no es cierto? Si multiplico el 2 3 veces, me da 8. Entonces, por esa razón es que, ¿cómo se llama? Es que así queda, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Ahí está. Si yo digo, pongo acá 2 y le pongo esta cosita de acá, y yo le pongo acá 3, me queda 8, ¿no? Que sería lo mismo que decir 2 por 2 por 2, ¿no?
O sea, 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, ¿no? Bien. Y luego el 6, ese, bueno, ese también está. Sí, ¿no? A ver, el 6, ¿cómo quedaría el 6? Bueno, eso creo que no está tan fácil. A ver. Eso creo que no se puede hacer con potencia de 2, por ejemplo, con base 2. Porque con 2 por 2 es 4, ¿no? No, no se puede. 3, con 3 tampoco se puede. Porque sigo 3 por 1 es 3 y 3 por 3 es 9, ¿no? Tampoco se puede. Vamos a ver. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 6. Creo que no, no se puede. Creo que no tiene raíz cuadrada. No, no tiene. Entonces, 4 por 2 son 8. 3 por 2 son 6. Podría ser 3 por 2, ¿no? Dale. Ya sé cómo, creo que ya sé cómo. El 3, por ejemplo, creo que quedaría como 3 a la 1. Y entonces el 6 creo que quedaría como 3 a la 1 por 2 a la 1. Creo que sí. Hacen los números. 3, 8, 6. Vamos a checar de todas formas. A ver si estoy bien. 3, 8, 6. Sí, está bien. Sí. Sí, está bien. Es correcto. Así podría quedar. Sí, así quedaría, de hecho. Entonces, como no, o sea, no existe una potencia que me dé 6, entonces pues tiene que ser combinado, ¿no? O sea, tiene que ser una multiplicación. No existe una potencia que me dé 6, tiene que ser en este caso con una multiplicación, que sería 3 por 2. 3 por 2. Y el 3, pues tampoco existe ninguna forma como se pueda sacar con alguna potencia. Entonces simplemente escribimos 3, ¿no? O 3 a la 1, ¿no? Acuérdense, los unos no es necesario escribirlos, o sea, tanto como coeficiente como exponente, los unos normalmente no se escriben. Pero en este caso los estoy escribiendo solo para que sea un poquito más fácil ¿no? Así como no sé. Ajá, para que quede más fácil el análisis, ¿no? Pero realmente los unos no se escriben, permanecen invisibles. Entonces lo dejamos así, vamos así. Entonces el 8 salió con una potencia de 2 al cubo, ¿no? El 3 salió con 3 a la 1 y el 6 salió con 3 a la 1 por 2 a la 1, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora, para el mínimo como múltiplo, acuérdense lo que necesitamos. De estos factores que obtuvimos aquí, lo que necesitamos es, por ejemplo, nosotros necesitamos poner todo siempre y cuando no se repitan. Acuérdense, los repetidos no se escriben. No se escriben dos veces o más de una vez. Solamente se escribe una vez. Lo que está repetido solamente lo escribimos una vez. Y lo que no está repetido, pues lo ponemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que la base 2 está repetida. Entonces, en este caso, vamos a la base 2, solamente no vamos a poner las dos bases 2,
sino solamente vamos a poner una de esas dos bases, la que tenga el mayor exponente. ¿Sí? Solo vamos a, de esas dos bases, dos que tenemos aquí, solamente vamos a elegir la que tiene el mayor exponente. En este caso, ¿cuál es el que tiene el mayor exponente? Pues 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo es el que tiene el mayor exponente. Y en el caso de el 3, lo mismo. Nos vamos a ir, bueno, aquí está repetido el exponente, ¿no? Está repetido el exponente. Entonces, pero nosotros vamos a decir que vamos a poner el que aparece donde está el 6. Creo que debe ser el donde está el 6. Sí, debe ser ahí. Todos, o sea, se repite, ¿no? O sea, entonces, porque acuérdense que debemos, se pone, no se ponen los repetidos. O sea, no vamos a poner dos bases 2 y tampoco vamos a poner dos bases 3. No, solamente una se pone cuando se repitan. Entonces, en este caso, siempre vamos a elegir el que tenga el mayor exponente o aquel que se encuentre en el factor mayor. O sea el número que tenga más factores va. Por ejemplo, en este caso vemos que el 3 a la 1 se encuentra en el 3 y se encuentra en el 6. Pero el 6 es el que tiene más factores porque tiene 2, en cambio el 3 solamente tiene 1. Entonces, el 3 a la 1 lo vamos a sacar del 6. Entonces, aquí ponemos. Ahí está. ¿Y en qué? Entonces, esto queda como 2 al cubo. Sí, 2 al cubo por 3 a la 1. ¿Sí? Y entonces, ese va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que sacar estas potencias, ¿no? 2 al cubo es lo mismo que decir 8, ¿no? Y 3, pues 3 a la 1, pues 3, ¿no? O sea, en otras palabras, tenemos que multiplicar 8 por 3, que son 24. Por lo tanto, ese va a ser el mínimo común múltiplo. Este va a ser el mínimo común múltiplo por medio de este método de los factores, ¿no? Ahora, si utilizamos el otro método, en el otro método tenemos que trazar unas rayas, acuérdense. Y entonces acá le ponemos, por ejemplo, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8 y 2. Bueno, acá no se puede. En este otro método, ponemos los números a los que queremos obtener, de los cuales queremos obtener el mínimo común múltiplo, entre comas. Y vamos dividiendo entre algún número. Por ejemplo, entre 2, ¿no? Entonces, luego digo 6 entre 2, 3, 8 entre 2, 4. Pero 3 entre 2 no se puede, no podemos obtener un resultado exacto, ¿no? Como no se puede encontrar un resultado exacto con 3 entre 2, entonces vuelvo a escribir abajo el mismo número. O sea, en este caso el 3 lo vuelvo a escribir. Porque 3 entre 2 pues no me da un resultado exacto. Bien, ahora pues acá hago lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, puedo poner el 2 otra vez. Y acá otra vez tendría que poner 3. Acá en este caso sería el 2 y acá sería el 3. Y acá puedo poner el 2 otra vez. Acá sería 3 otra vez porque no se puede. Acá sería 1 y acá sería 3, ¿no? Luego acá sería 3 y acá sería 1 y acá sería 1 y acá sería 1, ¿no? Acuérdense que cuando ya me quede puro 1, pues ya terminó, ¿no? Cuando me quede puro 1, pues ya se termina. Entonces, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, el 3 no se puede, se baja. Igual acá este 3 tampoco se puede, se baja. Y 2 por 2 son 4, o sea, 4 entre 2 es 2. Luego acá el 3 tampoco se puede, se baja. El otro 3 también se baja. Y 2 entre 2 es 1. Y acá, pues aquí ya me quedó 1, pues ya terminé en esa parte. Y acá sería 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1 y esto. Ya me quedó puro 1, pues ya terminé.
Y ahora solo falta multiplicar lo que quedó, ¿no? Los números que quedaron en la línea, la línea de la derecha, hay que multiplicarlos. Y ya con eso obtenemos el mínimo común múltiplo. Entonces acá hay que multiplicamos 2 por 2 por 2. 24. Está lo mismo dio que en el otro, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuál es? El 24, ¿no? Es lo mismo que hicimos hace rato, solo que de otra forma, ¿no? Entonces, en eso de los factores es eso, lo vamos descomponiendo, así se dice. Vamos descomponiendo los números en el primer método que les mostré. Entonces, si decimos de 8, pues sería, ¿cómo descomponemos al 8? Con una potencia, 2 al cubo, ¿no? Entonces, y luego el 3 no se puede, o sea, así, no se puede descomponer. Como es un número primo, no se puede descomponer el 3. Entonces, lo único que podemos hacer es ponerle pues allá un exponente 1 y ya estuvo, ¿no? En el caso del 6 es un número compuesto, pero no se puede obtener por medio de una potencia, porque no existe ningún número multiplicado por sí mismo que me dé 6. Porque si digo 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, ¿no? Entonces, y no hay ningún número que al multiplicarse por sí mismo me dé 6. Entonces, por lo tanto, la única forma que se puede lograr es poniendo una multiplicación. Como no se puede con una potencia, entonces tenemos que hacerlo con una multiplicación. Entonces sería poniendo pues 3 por 2, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos estos, ya que hemos factorizado estos números, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para sacar el mínimo común múltiplo, vamos a fijarnos si las bases se repiten. Si hay bases repetidas, elegimos solamente la que tenga el mayor exponente o la que esté en el número que tiene más factores. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la base 2 hay uno que tiene base 3 y otro que tiene, mejor dicho, exponente 3 y otro que tiene exponente 1. ¿Cuál elegimos? ¿El que tiene el exponente 1 o el exponente 3? Pues el exponente 3 porque ese es el más grande, ¿no? Entonces, acuérdense, la base que tenga el exponente más grande vamos a elegir, ¿sí? Entonces, es eso. Quiere decir que el otro que dice 2 a la 1, este no lo vamos a poner. Solamente vamos a poner 2 al cubo. Y en el caso del 3 a la 1, hay dos igualitos, ¿no? Pero tampoco vamos a poner los dos. Los repetidos no se ponen, ¿sí? Las bases repetidas no se ponen. Entonces, ¿cuál ponemos? Pues ponemos uno de esos dos, pero específicamente va a ser aquel que se encuentra en el 6, porque el 6 es el que tiene dos factores que es 3 a la 1 y 2 a la 1. En cambio, el 3 solamente tiene un factor que es 3 a la 1. Entonces, ese 3 a la 1 va a salir del 6, ¿sí? Bien. Y ya, pues ya vemos que no hay nada más, ¿no? Ya no hay nada más. Las bases 2, pues ya estuvo, ya elegimos el 2 al cubo, y la base 3, pues ya elegimos 3 a 1 y estuvo, ya no hay nada más. Entonces simplemente colocamos estos dos, le sacamos el resultado, 2 al cubo es 8, y 3 a la 1 es 3, entonces 8 por 3 son 24 ya. Ya de esa forma, siempre pienso que estoy viendo acá. Ya de esa forma, pues ya obtenemos, ¿no? Este mínimo común múltiplo. Y de esta forma, pues es colocar así con comas y ir poniendo, ¿no? Algún número que divida estos. Si no se puede, le ponemos el mismo número. Y ya cuando me quede uno acá, pues ya estuvo, ya terminé. Y al final solamente es multiplicar los números que quedaron acá a la derecha y listo. ¿Sí? Muy bien, entonces quiere decir que en este caso el mínimo común múltiplo es el 24. ¿Dudas de cómo se obtuvo este mínimo común múltiplo?
¿Tienen dudas de cómo se obtuvo este mínimo común múltiplo? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, a ver. Vamos a regresar acá al libro. ¿Qué voy a hacer? Bueno, una vez que obtuve el mínimo común múltiplo, ahora lo que voy a hacer es unas divisiones. El mínimo común múltiplo lo voy a dividir entre cada uno de estos denominadores. Voy a dividir 24, porque 24 fue el, ¿cómo se dice? Mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces 24 va a dividir entre 3, 24 entre 8 y 24 entre 6. ¿No? Voy a hacer esas divisiones. 24 entre 3, que es 24 entre 3. La siguiente es 24 igual entre 8. Estoy poniendo los denominadores, ¿eh? Estoy poniendo el mínimo común múltiplo que obtuve hace rato con cada uno de los denominadores. Y 24 entre 6. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuántos? A ver, ayúdenme aquí. ¿Cuánto es 24 entre 3? A ver, Abdiel, ¿cuánto es 24 entre 3? Ándale, 8. Entonces ponemos acá el 8, luego 24 entre 8, ¿cuánto es? Ajá. ¿Y 24 entre 6? Ándale, 4. Bien, ahí está. Entonces ahora, muy bien. Entonces, ahí está. Ahora con esos resultados que obtuvimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas multiplicaciones. Vamos a multiplicar estos números que obtuvimos por cada uno de los numeradores. O sea que el 8 lo vamos a multiplicar por el numerador que le corresponde, en este caso el 2. El 3, ¿de dónde salió el 3? Pues salió de la división de 8, ¿no? Entonces quiere decir que le corresponde el 1. ¿De dónde salió el 4? De la división entre 6. Entonces quiere decir que le corresponde también el 1. Entonces quiere decir que el 8 lo vamos a multiplicar por 2, sí, por 2. ¿Por qué por 2? Pues porque el 8 salió de dividir 24 entre 3, ¿no? Entonces quiere decir que el numerador que le corresponde pues es el 2, ¿sí? Entonces por lo tanto va a ser 20, mejor dicho, 8 por 2. Luego aquí sería 3 por 1 y acá sería 4 por 1, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces sería 8 por 2, pues son 16, ¿no? Luego acá sería 3 por 1, que son 3. Y luego 6 por 1, pues 6, ¿no? Ahí está. Entonces 8 por 2, 16, 3 por 1, 3 y 6 por 1, 6, ¿sí? Bien. Entonces, así queda. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esos resultados que obtuvimos ahorita van a ser los nuevos denominadores, ¿sí? O sea que los denominadores que teníamos aquí, 2, 1, 1, ya no van a ser esos, sino van a ser estos que acabamos de obtener ahorita. Y ahora pregunta, ¿cuál va a ser ¿cuáles van a ser los denominadores? Bueno, ahorita, permítame. Bueno, ahorita les voy a hacer la pregunta, pero mientras vamos a poner las fracciones, ¿no? Entonces vamos a poner acá, en lugar de 2/3, o sea, tachamos 2/3 y ahora vamos a poner 16 algo, ¿no? 16 y acá abajo algo, ¿no? Ahorita, ¿cuál es? Bueno, ahorita les pregunto, a ver si la tienen. Pero mientras, vamos a así.
Luego aquí vamos a poner en lugar, decía un octavo, ahorita va a ser ¿qué? Va a ser 3, ¿no? 3 y acá abajo algo, ¿no? Igual vamos a dejar pendiente esto mientras. Y luego acá el último, en lugar de un sexto, ahora va a ser 6, ¿no? 6. Igual, ¿no? Acá abajo algo. Entonces, estas fracciones ya quedan obsoletas, ¿no? Ya se eliminan. 2/3 ya desaparece, un octavo desaparece, un sexto desaparece. Esos 3 desaparecen. Ahora en lugar de 2/3 va a estar algo que dice 16 tal, algo, ¿no? Y en lugar de un octavo va a estar 3 algo, y en lugar de un sexto va a ser 6 algo. Bueno, a ver si la tiran. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué creen que, a ver, qué denominadores le vamos a poner allá? Ahí donde está el 16, donde está el 3, donde está el 6, ¿qué denominador le pongo? ¿O qué denominadores les ponemos a cada una de estas fracciones? Esa va a ser mi pregunta. ¿Qué denominadores les ponemos? Ya le pusimos los numeradores, ¿no? Los de arriba. Les faltan los denominadores. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles creen que serían los denominadores que debemos ponerles ahí? Acá donde está el 16, ¿qué denominador le ponemos? A ver. Donde está el 3, ¿qué denominador le ponemos? Y donde está el 6, ¿cuál? ¿Cuáles creen que deben ser los denominadores allá? ¿No se les ocurre? ¿No se les ocurre qué denominador quedaría allá? ¿Qué denominadores quedarían? Nada, bueno, no importa. Si no se los ocurre, ahorita se los digo. Bueno, acuérdense que el objetivo aquí es que se pueda sumar o restar estas fracciones. ¿Qué habíamos dicho? Para que se puedan sumar o restar fracciones, necesitamos que todas tengan ¿qué? ¿Qué necesitamos? Que todas tengan ¿qué? El mismo denominador, ¿no? Entonces, por eso hicimos todo esto. Todo esto que hicimos es con eso, fue con ese objetivo. Que las fracciones ahora ya no tengan diferentes denominadores, sino que tengan el mismo denominador. O sea que en otras palabras, aquí donde está el 16, donde está el 3 y donde está el 6, en todas debe ir el mismo denominador. Ya no como hace rato que tenían diferente denominador, ¿no? Que en una había 8, en una había, ¿qué? 6, no sé qué. No. Ahora todas las fracciones estas deben tener el mismo denominador. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería ese denominador? Bueno, pues va a ser el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo que obtuvimos en un principio, ese va a ser el denominador. ¿Sí? Entonces quiere decir que abajo de este 16 va a ir ¿qué? 24. Abajo del 3, igual el 24. O sea, abajo de todos esos va a ir el 24. Entonces, 24 va a ser el denominador común. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí entonces, ¿cómo van a quedar las fracciones? Va a quedar como 16 24avos más, es suma, ¿verdad? Creo que sí es suma. 3 en 24avos igual. Y luego el último sería 6, ¿no? 24avos. Exacto. Entonces así van a quedar esas fracciones. En todas ellas va a quedar 24 como denominador. Entonces, como vemos, ahora todas tienen el mismo denominador, por lo tanto, ya se van a poder sumar. Porque hace rato no se podían sumar porque tenían diferentes denominadores, ¿no? Pero ahorita, como ya todos ya tienen el mismo denominador, pues ya se pueden sumar. Entonces, quiere decir que solamente tengo que sumar los, ¿cómo se dice? Numeradores, el 16 más el 3 y más el 6, y listo. Y simplemente abajo le escribo el 24 y ya, ¿no? Entonces, sumamos 16 más 3 más 6. Sería 16 más 3, sería 19, ¿no? 7, 18, sí, 19. Más 6 sería 25, ¿no? ¿Estoy bien? 25. Entonces, sí, porque sería 16 más 3 serían 19, ¿no? Y 19 más 6
serían 25, ¿no? Entonces serían 25, 24avos, ¿no? Sí, también 25. Entonces, 25, 24. Entonces, sí, entonces quiere decir que sería la suma de esas fracciones. 25, 24. Entonces, ya, muy bien. Entonces, ahora ya se puede sumar, porque hace rato no se podía, ¿no? Y como les decía, pues para hacer todo esto hay que transformar todas las fracciones. Entonces, quiere decir que, como les decía, ¿no? Esas fracciones que teníamos en un principio, pues desaparecen. Ya estas 2/3, un octavo, un sexto, todas esas desaparecen. Y en lugar de todas esas, ahora van a ser estas tres. En lugar de, por ejemplo, ¿qué decía al principio? Decía 2/3. En lugar de 2/3, ¿qué tenemos ahora? Tenemos 16/24. ¿Sí? Y así, ¿no? En lugar de no sé qué, tenemos este y tenemos el otro. Bueno, o sea, estas tres fracciones son las que reemplazan a las primeras que teníamos, ¿no? Entonces, hubo necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque tenían diferentes denominadores. Entonces, ahora tenemos que ver que tengan el mismo denominador. Bien, ahí está. Entonces, bien, así entonces, ese es el método de mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer una repasada rápida de lo que hicimos. Primero, pues acá obtuvimos el mínimo común múltiplo que se puede obtener con estos factores, como dijimos, o se puede obtener también con esta raya, ¿no? Como sea, lo mismo. Ya sea que lo obtengan así o así, es lo mismo. Entonces, obtenemos ese mínimo común múltiplo y luego lo dividimos entre los denominadores que tenemos. Luego, el resultado, cada resultado lo multiplicamos por su numerador correspondiente. Y luego, el resultado de las multiplicaciones van a ser ahora los numeradores. O sea, vamos a crear nuevas fracciones. Entonces ahora el 16, el 3 y el 6 van a ser nuestros denominadores. Y el denominador de cada uno de ellos, ahora va a ser el 24, que fue el mínimo común múltiplo que obtuvimos, ¿no? Ya, esto, ya, sería todo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Dice, de partes, una octava parte en la área solar, no sé, 3, 8 y el resto son ejecutivos. Ah, bueno, ya entendí. Entonces dice, el resto son ejecutivos. Si estos empleos que estamos mencionando acá son 25, 24avos, vamos a ver si estamos bien. 24 entre 3 es 8 por 2 son 16, ¿no? 24 entre 8 es 3. Yes. Ay, espérense, creo que me confundí en una hora. Puse 6 acá y debió haber sido 4. Ay, creo que sí. No me había dado cuenta, no me lo dijeron. Me equivoqué en uno. Puse 6, debió haber sido 4. Creo que por eso, a corazón me pareció raro este resultado. Sí, aquí me equivoqué. Debió haber sido 6, no, no, no. Digo 4, no 6. Entonces acá esa corrección entonces. Y acá sería, en lugar de 4, pues en lugar de 6 sería 4. Eso porque puse 6. Y acá pues quedaría 4/24, ¿no?
Ahora sí, ya está. Entonces, me había equivocado. Puse 6. Normalmente debió haber sido 4. Entonces, volvemos a sumar. Sería 16 más 3 son 19. Y 19 más 4 serían 23, ¿no? Entonces, corrigiendo esto, quedaría como 23, 24 avos. Ahora sí, 23, 24 avos. Ahí está. Entonces, estos resultados de las multiplicaciones son los que ponemos como numeradores, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, o sea, el 8, o sea, esto lo vamos a multiplicar. 8 por 2, ¿por qué 8 por 2? Porque si nos fijamos, ese es el numerador, ¿no? O sea, esa es la división, el resultado de la división, pero el numerador es 2, entonces sería 8 por 2, 16, ¿no? El otro sería 3 por 1, 3, y luego el último sería 4 por 1, son 4, ¿no? Y entonces por eso no ahora nos queda esto, ¿no? Entonces acá sería 8 por 16, 3 por 1 son 3 y 4 por 1 son 4, ¿no? Entonces los numeradores van a ser 16, 3 y 4. Y como dijimos, en cada uno de ellos el denominador va a ser 24. O sea, en todos ellos va a ser, el denominador va a ser 24. Entonces, así nos quedan las fracciones: 16 24 avos, 3 24 avos y 4 24 avos. Y luego al final nos queda 23 24 avos. Ya. Le voy a dar un ratito para que chequen, por si, por si se perdieron un poco, un rato. Ahí está. Chequen igual las correcciones que hice. Entonces dividimos el denominador, el mínimo con un múltiplo entre cada denominador. Obtuvimos esto. Y luego cada uno de estos los dividimos entre su, ¿cómo se llama? Numerador. El 8 por su numerador 2, el 3 por su numerador 1 y el 4 por su numerador 1. Y quedó esto: 16, 3 y 4. Esa, 16, 3 y 4, y abajo simplemente ponemos 24 ya. Sumamos los numeradores, nos quedó 23, y volvemos a escribir el 24, entonces quedó 23, 24. ¿Todo bien? Sí. Esmeralda, no tienes dudas. Se fue Esmeralda. Ah, espero que se desconecte. Perfección. Bueno, ahí está entonces. Bien, vamos a regresar entonces ahora sí al libro. Entonces dice, entonces todo esto es esto que mencionamos aquí, ¿no? De estos empleados de automotriz, o sea, ¿de qué? Dice, ensambladura de autopartes, área de lavado, atención a clientes, todo eso suman 23, 24 avos, ¿no? Ahora dice, el resto son ejecutivos. O sea, este resto no está incluido en la suma que hicimos. Por eso hay una coma, ¿no? Que está separando. Entonces, esto que dice acá son 23, 24 avos, pero luego dice, el resto son ejecutivos. ¿Cuánto sería ese resto? Si todos esos, los anteriores empleados que mencionamos suman 23, 24 avos, el resto que dice, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la fracción del resto? A ver, ¿sabes? ¿Tienes alguna idea, Abdiel? ¿Cuánto sería ese resto?
te dice que los empleados que ya sacamos nos da 23 24avos. Luego de este nos está queriendo saber el resto. ¿Cuándo sería el resto de esto? De estos 23 24avos. O sea, en otras palabras, lo que sobra. ¿Qué es resto? Pues lo que sobra, ¿no? ¿Cuánto sobra de 23 24avos? ¿O cuánto le hace falta, mejor dicho, para llegar al entero? ¿Cuánto le hace falta a 23 24avos para llegar al entero? ¿Cuánto sería? Acuérdate, a ver, ¿cómo formarías un entero con esa fracción que dice 23 24avos? Si tienes 23 24avos, ¿cómo harías que se convierta en un entero? ¿Cómo le haces? Acuérdate que en un entero no debe sobrar nada. O sea, si hablamos de una fracción, por ejemplo, propia, todo debería estar pintado, ¿no? No debería estar sobrando nada. Entonces, ¿cómo le haces para que se forme entero? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así más sencillo. Digamos, por ejemplo, supongamos que tomemos esta imagen. Esto. Entonces, fastidian. Bueno, por ejemplo, imaginemos que tuviéramos esta fracción. Ahí está. Ahí está. Imagina que tengas esta fracción. Pregunta, ¿hay un entero aquí? ¿Sí o no? No, no hay. ¿Qué se necesita para que haya un entero? Pero digo, pero en este dibujo, ¿qué necesitas hacer en este dibujo para qué? Andar, pintar todo, ¿no? Bien, entonces, ahora sí hay entero, ¿no? ¿Cómo queda la fracción? ¿Cómo se escribirá esta fracción? Ya del entero. No, 1, 1, no. ¿Qué es eso? ¿Cómo ponemos esto? ¿Cómo ponemos esta fracción? Una fracción propia. Entonces, ¿cómo ponemos esta fracción propia? En las fracciones propias, ¿qué se pone abajo? Bueno, no son las fracciones propias, en cualquier fracción, incluso hasta en las razones. ¿Qué es lo que se pone abajo? Ya sea fracción propia, impropia o razones. ¿Qué es lo que siempre se pone abajo?
lo completo, ¿no? Lo completo que tengas. En este caso, entonces, cuánto tenemos aquí? ¿Qué número vamos a poner abajo entonces? Uno, no. No. ¿Cuánto tienes de completo aquí? ¿Cuántos pedazos? Bueno, hablando de fracción propia, serían pedazos. ¿Cuántos pedazos completos tenemos aquí? Ándale, 4. Entonces, eso sería el denominador, ¿no? Y de esos 4, ¿cuántos se están utilizando? ¿Cuántos se están tomando en cuenta? Ay, ándale, también 4. Entonces, ¿cómo queda la fracción? Entonces, ¿cómo queda la fracción? Si su... Ándale, 4/4. Así, 4/4, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que cuando tenemos un entero, el numerador y el denominador son iguales. Entonces, ¿cómo haríamos para que aquí en este 23/24 nos salga un entero? ¿Cómo convertirías este 23/24 en un entero? Convierte 23/24 en un entero. Ándale, 24/24. Entonces, es eso. Entonces son 23/24. Por lo tanto, tengo que hacer una resta aquí. Bueno, se puede hacer una resta simplemente con una observación, ¿no? Simplemente con observación, basta con una observación para poderme darme cuenta que aquí le está haciendo falta un pedacito, ¿no? Entonces, cuando decimos el resto, ¿cuál sería ese resto? Pues un pedacito, ¿no? Un pedacito, ¿sabes? Como aquí, un pedacito le hace falta para que se complete todo, ¿no? Pues lo mismo acá, si tengo 24 pedazos en total y 23 son los que se están tomando en cuenta, pues ¿cuántos pedazos hacen falta tomarse en cuenta? Pues uno, ¿no? ¿Y cómo se pondría esa fracción de ese resto entonces? ¿Cómo quedaría la fracción del resto? Para que yo llegue al entero, me está haciendo falta un pedazo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el resto quedaría como un ¿qué? Pues un 24, ¿no? Entonces, el resto queda como un 24, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, cuando dice aquí resto, se refiere a eso. Se refiere a la fracción que se necesita para que lleguemos al entero, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesitamos para llegar al entero? Pues un 24, ¿no? Un 24. Entonces, por lo tanto, es eso. Entonces, la suma de todo esto es 23/24 y el resto sería un 24. Ahora acá dice, del total de empleados, ¿qué fracción trabaja en ensambladura? Ay, ay, lo corrí mucho. Ay, ves que dice. Ahora sí, dice, del total de empleados, ¿qué fracción trabaja en ensambladura de autopartes, área de lavado y atención a clientes? Pues lo que calculamos, ¿no? O sea, la suma de todo eso. Ahí está. Dice, ensambladura de autopartes, esta parte, es esto, lo que había dicho 2/3, ¿no? Que luego lo cambiamos acá, 16/24, creo, ¿no? Luego esto que dice área de lavado, ahí está, y luego atención al cliente. O sea, nos está pidiendo sacar la suma de todo esto. Pues ya la sacamos, ¿no? ¿Cuánto fue? 23/24, ¿no? Entonces, ¿qué fracción trabaja en ensambladura de autopartes? No sé qué. 23/24. Aunque también podríamos, bueno, no creo que esto no creo que se pueda simplificar, porque es un número primo que está arriba. No creo que no se puede. Bueno, vamos a ver si entonces, 23/24. Entonces, ahora dice, ¿qué fracción falta para completar el total de empleados? Pues un 24, ¿no? Luego acá dice, ¿qué fracción de los empleados son ejecutivos?
qué fracción de los empleados son ejecutivos. Dice, el resto son ejecutivos. O sea, ¿cuánto era ese resto? Un 24avo, ¿no? Entonces quiere decir que el resto son, la fracción sería un 24avo. Luego acá dice, si en dicha empresa hay 25 ejecutivos, ¿cuántos empleados hay en total? Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, dice, ¿qué fracción de los empleados son ejecutivos? Y luego dice que la fracción es ¿cuánto? Un 24avos. Entonces, quiere decir que los ejecutivos viene siendo un cuadrito, por decirlo así, ¿no? Un pedacito. Cada pedacito de toda la fracción que compondría esta empresa, vendrían siendo entonces 25 personas. ¿Sí? Entonces, o sea, es como que agarres un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho, y lo dividas ¿en qué? 24 pedazos, ¿no, André? En 24 pedazos. Y luego de esos 24 pedazos que partas, entonces 23 de esos pedazos corresponde a lo que dijimos, ¿no? De por acá. Esas tres áreas que mencionamos acá son esas 23 pedazos, ¿no? Y un pedazo sería de ejecutivos, ¿no? Entonces, ahora bien, dice que los ejecutivos son 20, ¿qué? 25. 25 personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un 24avos, o sea, un pedazo, ¿no? De todos esos 24 pedazos, un pedazo es de ejecutivos o sea, ajá, y que 25, y que son 25 personas ejecutivas, entonces quiere decir que en cada pedazo de esa fracción va a haber 25 personas. ¿Sí? En cada pedazo de la fracción va a haber 25 personas. Entonces, por lo tanto, si yo quiero contestar esta última pregunta que tengo que hacer, pues tengo que dividir, no, mejor dicho, multiplicar, sí, multiplicar 25 por multiplicar 25 por 24, ¿no? ¿Por qué 25 por 24? Pues porque son 24 pedazos en total que tenemos. Y en cada pedazo hay 25 personas, ¿no? No sé si me logré explicar, pero bueno. Entonces, sería mejor que lo dibuja así con un rectángulo, pero da flojera hacerlo. Entonces, pero sí, imagínatelo así. Dibuja un rectángulo que tenga 24 pedazos, ¿no? Entonces, dice, un pedazo de ese rectángulo, de los 24 pedazos que tiene ese rectángulo, eh, son los ejecutivos. Un pedazo de todos los 24 pedazos que tiene ese rectángulo son los ejecutivos. Y luego dice que los ejecutivos son 25. Entonces, quiere decir entonces que cada pedacito, cada pedacito de esos 24 que hay en ese rectángulo, entonces vendrían siendo 25 personas. Porque me está diciendo que un 24avos, que son los ejecutivos, son 25 personas, y entonces eso vendría siendo que cada pedacito va a haber 25 personas. Entonces, por lo tanto, si yo quiero saber cuántos empleados hay en la empresa, pues tengo que multiplicar 25 por 24, porque son 24 pedazos que tenemos en ese rectángulo, y en cada pedazo hay 25 personas. ¿Sí? Entonces, así sería. Entonces, al hacer esa multiplicación ya tendríamos este resultado. ¿Qué dice acá? 25 por 24. Lo podemos explicar un poco mejor con este cuadrado que tenemos aquí. Ahí está. Vamos a multiplicar 25 por 24.
Por ejemplo, vamos a tratar de explicarlo con este cuadrado de acá. Por ejemplo, hace rato habíamos puesto 3/4, ¿no? Y nos sobró un pedazo. Vamos a decir que en este pedazo que sobró es de, no sé, de, vamos a decir que acá es un, no sé, ¿qué podría ser? Una pequeña empresa. Una pequeña empresa, por decir, esos 3 pedazos que habíamos tomado en cuenta al principio, era de, no sé, recepción y no sé qué, ¿no? 3 áreas diferentes, ¿no? Que al sumar nos quedó 3/4, ¿no? Y luego nos estaría sobrando un pedacito, y vamos a decir que ese pedacito es de, no sé, tal área, ¿no? Ahora, entonces, que si nos dijeran, hay 4 personas en ese pedacito, o sea, en un cuarto de de esta empresa que estoy representando aquí con este cuadrado, hay, ay, siempre pienso que lo estoy mostrando, pero realmente no. En esta empresa, vamos a suponer esto, ¿no? O sea, vamos a suponer que el enunciado dice así, diga así. En un cuarto de este cuadrado con el cual estoy representando esta empresa, hay 4 personas. En un cuarto de este cuadrado hay 4 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay 4 personas, pero no solamente aquí. En todos estos hay 4 personas. Aquí hay 4, aquí hay 4 y aquí hay 4. Porque dice, en un cuarto, o sea, en cada cuarto, en cada pedazo, ¿no? De este cuadrado que viene formando cuartos, entonces hay 4 personas. Por lo tanto, en todos estos realmente hay 4, ¿no? Acá hay 4, acá hay 4, acá hay 4 y aquí hay 4. Entonces, algo así es eso con lo mismo, ¿no? Solo que en lugar de 4, ahí en este caso hay 24 pedazos en total. Entonces, uno de esos pedazos dice, en uno de esos pedazos dice que hay 25 personas, lo cual vendría formando un pedazo de todos esos, ¿no? 24. Entonces, vendría siendo un 24avos. Por lo tanto, cada pedazo, en cada un 24avos, pues también va a haber 25 personas, ¿no? Entonces, así como aquí, yo diga que acá hay 4 personas, en un cuarto, en cada cuarto, hay 4 personas. O sea, acá hay 4, acá hay 4, acá hay 4 y también aquí hay 4, ¿no? Lo mismo acá. Lo mismo en este caso. Si son 24 pedazos en total, me dice que en un 24avos, o sea, en un pedazo, hay 25. Solamente ahí va a haber 25, no, en todo. Porque cada pedazo forma un 24avo, ¿no? O sea, suponiendo que esto fuera 24 pedazos, entonces aquí habría 24 pedazos. O sea, acá hay un 24, acá hay un 24avo, acá hay un 24avo, un 24avo, un 24. O sea, cada pedacito es una fracción de un 24avo. Entonces, por lo tanto, en cada fracción, en cada pedacito, va a haber 25 personas. Entonces, por esa razón, y como son 24 pedazos en total, por esa razón multiplicamos 25 por 24. Bien, entonces, muy bien. Entonces, eso tiene que ver con las sumas y restas de fracciones, ¿no? Ahora vamos a ver uno con multiplicación de fracciones. Dice este,
Don Felipe tenía que cortar una cuerda en trozos pequeños de diferentes tamaños. El primer corte que realizó fue la mitad de la cuerda. De ahí cortó trozos que midieran una quinta parte. Cuando un cliente le preguntó qué fracción de la cuerda original tenía cada trozo de cuerda, él realizó el siguiente razonamiento. Si hubiera cortado toda la cuerda, es decir, las dos mitades en trozos iguales, en total hubieran resultado 10 trozos. Es decir, cada trozo mediría una décima parte de la cuerda original. Tal resultado pudo obtenerlo al multiplicar 1/2 por 1/5, que es igual a 1/10. Ajá. Entonces, aquí nos está pidiendo sacar la mitad de una fracción, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, si tenemos un quinto, si tomemos un quinto, ¿cuánto sería la mitad de un quinto? Es lo que nos está queriendo hacer acá. ¿Cuánto sería la mitad de un quinto? Bueno, ¿cómo se sacan las mitades, la mitad de una fracción? Cambia un poco en cuanto en cuanto a un número, ¿cómo se dice? Natural o entero, ¿no? La forma de sacar la mitad de una fracción es considerablemente diferente a un número natural o entero. Por ejemplo, si yo quiero sacar la mitad de un cuarto, ay, otra vez estos anuncios. Pero vamos a decir la mitad de un medio. Ahí está la nuestra acá. Ahí está. Aquí tenemos un medio. ¿Cuál sería a ver, cuál crees, Abdiel, que sea la mitad de esta fracción? ¿Cuál crees que sea la mitad de esta fracción? Tengo esta fracción que dice que es un medio, ¿no? Ándale. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si lo hacemos con dibujos, para sacar la fracción sería, pues, borrar. Sabemos que en las fracciones, el que tiene más es el que tiene más, o sea, digo, una fracción mayor es aquella que tiene más espacio pintado, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer que esta fracción de un medio quede a la mitad, entonces tendría que borrarle la mitad, ¿no?
Entonces quedaría así. Entonces, ¿ya viste por qué entonces? Entonces, por esa razón es que un cuarto, perdón, es la mitad de un medio. Porque, ¿cómo se llama? Porque, ¿qué hacemos? Como esto, pues está abarcando, esto está abarcando todo esto, ¿no? Todo este espacio de rojo está abarcando esto. Decir mitad, ¿qué quiere decir? Pues sería reducirle ese espacio que está abarcando, ¿no? Entonces, quitarle la mitad tendríamos que quitarle. Por lo tanto, quedaría así. Entonces, le borramos la mitad, ¿no? Y ahora, si nos damos cuenta, aquí saldrían 4 pedazos. 1, 2, 3, 4. Y ahora el pintado ya no sería todo esto, o sea, ya no sería todo esto, sino solamente esto, ¿no? Serían 4 pedazos en total y el pintado sería 1. Entonces, por esa razón es que ahora nos está saliendo como un cuarto, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí. Si yo quiero saber cuál es la mitad de un quinto que tengo que hacer, pues algo parecido, ¿no? La mitad de un quinto que sería, pues lo mismo, imagínense que tienen un rectángulo que está dividido en 5 pedazos y solamente se pinta uno. Pero ahora yo quiero pintar o que se tome en cuenta solamente la mitad, ya no todo un pedazo. O sea, de ese pedazo que estaba pintado, ahora yo solamente quiero que se tome en cuenta la mitad de él. ¿Cómo va a quedar ahora la fracción? Si yo le borro la mitad, pues va a suceder algo parecido a esto. En lugar de un quinto, ahorita nos va a quedar un décimo. ¿Sí? En lugar de un quinto, nos va a quedar un décimo. Entonces, eso se puede hacer con una multiplicación. Entonces, si yo quiero sacar la mitad de cualquier fracción, simplemente la multiplico por un medio. Por ejemplo, si quiero saber cuánto es la mitad de un medio, la multiplico por un medio. En el caso de las multiplicaciones de fracciones, no, ahí no es como las sumas y restas que los numeradores tienen que ser iguales, no. Aquí los denominadores pueden ser diferentes, no importa. Entonces, y otra cosa, aquí se opera todo. Se operan tanto los numeradores como los denominadores. Entonces sería 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. Entonces quiere decir, ¿cuál es la mitad de un medio entonces? Un cuarto. Y si quiero sacar la mitad de un quinto, pues sería lo mismo, sería un medio por un medio. Un quinto por un medio, perdón. Entonces a cualquier fracción que quiera sacar la mitad, la tengo que multiplicar por un medio. En este caso, 1 por 1, 1, y 5 por 2 es 10. Entonces, ¿cuánto es la mitad de un quinto? Un décimo. Sí. Ahí está. Entonces, para cualquier fracción a la que quieran sacarle la mitad, simplemente la tienen que multiplicar por un medio y listo. Ya con eso queda. Entonces, por eso dice aquí, ¿no? Por eso dice aquí que la mitad de ese un quinto viene siendo un décimo. Entonces, dice, hay que cortar una cuerda en trozos pequeños, diferentes tamaños. El primer corte que realizó la mitad de la cuerda, dice. De ahí cortó trozos que midían una quinta parte. Un cliente le preguntó qué fracción de la cuerda original tenía cada trozo de cuerda. Él realizó el siguiente fraccionamiento. Ajá. Entonces, ahí está.
Igual acá lo están representando con una soga, ¿no? Entonces, agarro una soga, la parto a la mitad y a esa mitad, y a su vez a esa mitad le saco 5 pedazos, 5 trozos. Entonces, si a la mitad de la cuerda le saqué 5 trozos, entonces esos 5 trozos le corresponden a la mitad. Pero si estuviera hablando de la cuerda completa, pues ya no serían 5 trozos, sino serían 10 trozos. Entonces también así se podría entender, ¿no? Aquí dice, la comunidad de Río Frío acaba de recibir como donación un terreno para hacer un mercado, una escuela, una casa de la cultura y una iglesia. Para la escuela se ocupará una tercera parte del terreno. El resto se dividirá en partes iguales para cada uno de los otros proyectos. Entonces dice que se tiene un terreno, ¿no? Se tiene un terreno. Eh, Está quedando feo. Estamos más así. Y luego dice, terreno para una escuela. Las escuelas van a ser parte del terreno. El resto se parece. Estamos menos así. Dice 3 pares. Para escuelas se para una tercera parte del terreno. Terreno, un mercado, una escuela. El resto se dividirá en partes iguales para cada uno de los otros proyectos. Bueno, ahí está. Más o menos así está. Vamos a ir poniéndolo. Esto creo que sería una división, pero ahorita lo checamos. Ahí está. Algo así sería el terreno, ¿no? Dice que se va a dividir en 3 pedazos el terreno. Y luego dice que uno de esos pedazos va a ser solamente para la escuela, ¿no? O sea, vamos a poner una E de escuela. Y luego dice ¿qué? El resto se va a repartir. Como decía. Dice, el resto se dividirá en partes iguales para cada uno de los otros proyectos. O sea que esto que me está sobrando aquí, es lo que voy a repartir para los otros proyectos. ¿Sí? Pregunta, ¿cuánto es lo que me está sobrando de esto que se partió aquí? Me está sobrando 2/3, ¿no es cierto? Se partió en 3 pedazos y ya se utilizó un pedazo solamente para la escuela. Entonces me está sobrando 2 pedazos para las otras obras, ¿no? Entonces, de aquí sobran 2/3. ¿Sí? De aquí sobran 2/3. Pero resulta que las obras
que me están haciendo falta por acomodar en este terreno son 4, ¿no? Bueno, son 3, mejor dicho. O sea, en total son 4. Las obras son mercado, dice, una escuela, una casa de la cultura y una iglesia. Entonces son 4 obras que se tienen que hacer en este terreno. Ya puse la primera, que es la escuela, ¿no? Pero hacen falta las otras 3. Hace falta el mercado, la casa de la cultura y la iglesia. Entonces, pero aquí solamente tengo 2 pedazos. ¿Cómo le hago para que en estos 2 pedazos quepan esas en 3 obras? Bueno, vamos a ver, si no me equivoco, debe ser así, deben analizarlo, pero parece que es así. Debe ser con una división. Vamos a ver, porque es 2/3 entre 3. 2 entre 3. Bueno, este era 2 por 9. A ver, vamos a checar. Por cierto, ¿cómo se hacía una división cómo se hace una división con fracciones? Una división con fracciones se hace, vamos a ver, vamos a buscar acá una imagen. Ahí te muestre. Ándale, así, así se hace. Igual acá bueno, hay varias imágenes. Por ejemplo, esta. Eso es una división con fracciones. Eh, por ejemplo, si dividimos 3 entre 10, 3 décimos entre 2 séptimos queda 21 veinteavos. ¿Por qué? Porque la división con fracciones se hace de la siguiente forma. Es una multiplicación cruzada. O sea, dice división, pero realmente lo que se hace es una multiplicación cruzada. Entonces, multiplicamos 3 por 7. O sea, este de aquí con este, el de arriba. Multiplicamos un, ¿cómo se llama? Numerador por un denominador, ¿no? El numerador de por acá con el denominador de por acá. Y el numerador de acá con este denominador. 3 por 7 y 2 por 10. Entonces, básicamente queda así como una línea inclinada, ¿no? Como cruzado queda. 3 por 7 y 2 por 10. Entonces, siempre vamos a empezar de esta parte. El primer resultado que vamos a, o sea, el que vamos a poner arriba va a ser de la multiplicación de por acá. Entonces, 3 por 7, 21 y 2 por 10 son 20. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo mismo. Igual, por ejemplo, acá, lo mismo, ¿no? Si quiero dividir 1/3 entre 3/5, pues sería lo mismo. Sería 1 por 5, 5, y 3 por 3 son 9. Entonces, es una multiplicación cruzada que se hace. Y siempre se empieza de esta parte. O sea, siempre el numerador resultante siempre va a salir de acá, de esto. En este caso de 1 por 5, ¿no? En otro caso de 3 por 7, ¿no? Entonces, así. Ahora entonces, ahora dime cómo quedaría este. Ay, ¿qué hice? Estos son los 3 pasos que tienes que seguir si quieres un trabajo en tech remoto. A ver, ¿cómo quedaría ese? Vamos a ponerlo acá mejor con una imagen. 1/3. Ahí te lo voy a mandar acá.
Ahí está. ¿Cómo quedaría esta división? A ver, un tercio entre 6/5. Pero vamos a poner una raya acá. Bueno, más o menos, solo que no serías 6/18, sería 6/18, sería 5, ¿no? 5/18. Entonces acá sería 5/18, ¿no? Entonces, 5 por 1, 5, y 6 por 3, 18, ¿no? Así quedaría. Ahora esta. Vamos a poner una más. Vamos a poner una más y ya procedemos a hacer esta división, ¿no? Deja. Ahora dime esta. 4/8 entre 2/4. Ujú. O sea, ¿qué? Copiar esto. O sea, uno, ¿no? O sea, un entero, ¿no? En otras palabras, sería un entero, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, entonces, aquí vamos a hacer esta división que vamos a regresar a esto del terreno. Entonces, como dijimos, queremos
hacer que estos dos pedazos que nos están sobrando aquí se puedan caber tres construcciones, ¿no? Por lo tanto, tengo que repartir 2/3 entre 3. Aquí tengo que repartir 2/3 entre 3. Por lo tanto, la división que tengo que hacer es esta. Esa es la división que tengo que hacer acá. Ándale, 2/9. Entonces, quiere decir que así quedaría esto. Entonces, o sea, que aquí en este terreno, yo tendría que partirlo realmente, o sea, para que todo esté equilibrado, no falte nada, yo tendría que realmente, dividir 2/3, sí, tengo que partir este terreno en 9 pedazos, ya no en 3, sino 9. Y entonces, en cada, pedazo de esos 9, entonces es así como podría equilibrar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte, nos están sobrando estos dos, nos están sobrando esos dos pedazos. Ahí en esos dos pedazos yo podría poner esas tres construcciones, ya tomando en cuenta que estuviera partido en 9 pedazos, ¿no? Entonces vamos a hacer el cambio, a ver. Entonces tendría que poner acá. Entonces, o sea, quiere decir entonces, en otras palabras, que en cada pedazo de estos tres tengo que poner básicamente 2 más, ¿no? Sí, 2 más. O sea, tiene que haber 3 en cada uno de estos. 3, 6, 9, ¿no? Okay. Ay, no me... O sea, básicamente así, ¿no? Ya no va a haber 9 pedazos, digo 3 pedazos, sino va a haber 9 pedazos. Entonces, por ejemplo, acá, entonces cada 2 pedazos, no, cada 2 pedazos. Sí, cada 2 pedazos, porque dice 2/9, sí. Cada 2 pedazos de aquí va a ser una construcción. Por ejemplo, estos dos de aquí va a ser, por ejemplo, no sé, una casa de cultura, ¿no? Estos dos de aquí van a ser el mercado, ¿no? Y estos dos de aquí sería la iglesia. Ya vieron cómo ahora ya cupieron las tres. Hace rato como que no podíamos imaginarnos cómo hacerle, ¿no? Para que en estos dos pedazos cupieran 3 construcciones. Pero ahora ya, vean, ya pudieron caber 3 construcciones en dos de los pedazos que habíamos puesto. Porque en esos 2 pedazos ¿cómo se dice? Volvemos a dividir. Entonces, de tal forma que en total, en todo el rectángulo, ahora haya 9 pedazos. ¿Sí? Entonces, así quedaría. Ahora entonces también podemos cambiar un poquito a la escuela. A la escuela que hace rato habíamos dicho que es 1/3.
Ahora ya no vamos a decir que la escuela es un tercio, sino vamos a decir que la escuela es 3/3, no, 3/9, perdón, 3/9, ¿no? Entonces, la escuela sería 3/9, pero todas las demás construcciones van a ser 2/9. ¿Se dan cuenta? La escuela hace rato habíamos dicho un tercio, ¿no? Pero ahorita como quedó todo esto partido en 9 pedazos, ahora la escuela va a ser 3/9, porque serían 3 pedazos ahora que está ocupando la escuela, ya no uno, de los 9, ¿no? Y entonces, ahora bien, los otros 3 serían 2 pedazos de estos 9. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Entonces, y todo de estos, bueno, de esos 3 quedaron en partes iguales, ¿ya se dan cuenta? La iglesia, ¿qué era esto de M? El mercado, ándale, la iglesia, el mercado y la casa de la cultura, los 3 quedaron en partes iguales, ¿ya se dan cuenta? No hay una donde sobre espacio o que falte espacio, no. En los 3 está partido en partes iguales. Entonces, ahí está. Entonces, al hacer la división, pues ya encontramos la solución. Ya no tenemos que matarnos. Ay, ¿cómo le hago para dividir esto? No. Ya haciendo la división, ya pudimos ver cómo quedaría realmente, ¿no? Entonces, ya se imagina para que no me sirva. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, al hacer la división, lo solucionó todo. Simplemente dividimos 2/3 entre 3. ¿Por qué 2/3 entre 3? Porque 2/3 son lo que nos sobraba, ¿no? Acuérdense, 2/3 es lo que nos sobraba de esos 3 pedazos que se había partido al principio del terreno. Y luego, en esos 2/3 necesito poner 3 construcciones. Entonces, por esa razón es que necesito dividir 2/3 entre 3. Y al hacer eso, pues nos quedó 2/9. Entonces, quiere decir que en estos 2/3 ya realmente va a haber 2/9. O sea, digo, en esos 2/3 ahora ya no va a haber tercios, va a haber 2, 4, 6, ¿no? Va a haber 6 pedazos ahora, porque todo el rectángulo ahora va a estar partido en 9 pedazos. Y entonces en cada construcción va a ser 2/9. Ahí está, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, y como hay 9 pedazos en total, entonces por eso son 2/9. Y como dijimos la escuela, en un principio habíamos dicho 1/3, pero ahorita vamos a decir 3/9. La escuela en este caso ahora son 3/9. Entonces, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Tienes alguna duda? ¿Todo No, bien? ninguna. Bueno. Ahí está entonces. Ahí está entonces ya. Entonces, esa es la división con fracciones y lo otro se resolvió con multiplicación de fracciones, ¿no? La multiplicación de fracciones pues está fácil. Simplemente es multiplicar pues todo, ¿no? Los 2 numeradores y los 2 denominadores y ya es todo. En dado caso que tenga un resultado muy grande, pues lo puedes simplificar, ¿no? Bueno, el caso de como también se puede hacer eso con las sumas de fracciones. Si te da un resultado muy grande, pues lo puedes, o sea, digo, con un denominador y numerador muy grandes, puedes simplificarla para que el numerador y denominador pues ya queden con números un poquito más pequeños, ¿no? Pero como habíamos dicho la vez pasada, eso no quiere decir que el valor de la fracción cambie o que se vuelva más chico. Que se vuelva más chico. No, simplemente los números se vuelven más chicos, el numerador y el denominador, pero la fracción realmente sigue conservando su valor. Muy bien, entonces, pues creo que sería casi todo. Bueno, ya casi terminamos. Entonces, pues básicamente sería todo eso de las fracciones. Ya la próxima vamos a ver un poquito de... A ver. Próxima que vamos a ver. Bueno, creo que sí vamos a pasar más con el plano cartesiano. Porque iba a ver un poco de porcentajes, pero creo que mejor vamos a ver un poco del plano cartesiano. Y ya después, ahora sí, y después del plano cartesiano y las
las gráficas, porque eso viene en pensamiento matemático 3. Vemos, bueno, de la plano cartesiano no voy a ahondar mucho porque eso realmente es de pensamiento matemático 4. Solo así algo muy rápido voy a decir. Y después pero sí no quería decir de ello, pero porque realmente eso no está en el libro de pensamiento matemático 4. Pero sí está bien porque pues les puede ayudar a entender mejor lo de ¿cómo se dice? Las gráficas, ¿sí? Porque a partir del plano cartesiano podemos ir creando estas, ¿cómo se dice? Gráficas, ¿no? Entonces sí está bien, está bien. A pesar de que el plano cartesiano no es un tema realmente de pensamiento matemático 3, pero sí estaría bien hablando para que entiendan mejor cómo crear estas gráficas, ¿no? De todos modos, como les decía, solo lo muy básico voy a decir. Ya después, cuando se vea pensamiento matemático 4, ahora sí ya se profundiza en eso, ¿no? Entonces, y ya después de las gráficas, pues ya sería todo, bueno, digo, de esta semana, ¿no? Porque para el examen, pues, tienes que tomar, es de pensamiento matemático 3. Ya la próxima podemos ver lo demás, que ya correspondería a pensamiento matemático 4. Entonces, y ya entonces, en la próxima semana, ya entonces ya podríamos ver esto, ¿no? De que lo que había dicho de los porcentajes y o sea, repasar de los porcentajes para introducirnos, bueno, regresar a lo del álgebra, ¿no? Para regresar a lo del álgebra. Y entonces, para regresar al álgebra, sí. Porque allá en el documento que siempre les mando, hay un ejercicio donde tengo pues una ecuación. Entonces, por eso quería regresar al porcentaje, pero primero hay que ver lo de las gráficas. Primero hay que ver las gráficas. Entonces, ya después vemos los porcentajes, vemos esa ecuación que puse allá, la explicamos, y ya entonces ya seguimos con el álgebra, ¿no? Y luego también profundizamos más en el álgebra, ¿no? Entonces, cosas que la otra vez igual les mostré unas cositas, pero no profundizamos tanto porque habíamos dicho que no era el momento, ¿no? Pero ya la próxima semana sí ya va a ser el momento de profundizar. Entonces vamos a empezar con todo, así paso a paso. Explicar, por ejemplo, qué son los monomios, los polinomios, todo eso, ¿no? El grado absoluto, el grado relativo, bueno. Entonces, pero ese será la próxima semana porque eso es pensamiento matemático 4. El que vas a presentar esta semana es pensamiento matemático 3. Entonces eso no te va a servir. Entonces, por eso ahorita quiero concentrarme en lo que te va a servir para este examen, ¿no? Pensamiento matemático 3. Ya hasta la próxima semana ya podríamos ver esos temas que corresponden a pensamiento matemático 4. Bueno, está entonces, pues ya, sería todo. Entonces nos vemos en la próxima. Ok. Bueno.